Ya se lo decía en el primer resumen ayer, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el gobierno federal estaba considerando eliminar los cuestionarios sobre COVID-19 aplicados a viajeros en aeropuertos al considerar que no son útiles. Y bueno, dijo que esto será en los próximos días. Vamos a hablar al respecto con el doctor Jorge Baruch, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM y académico de la Facultad de Medicina. Doctor, gracias por acompañarnos nuevamente en el programa. Buenos días. Buenos días, Pascal. Muchas gracias a ti. Saludos al auditorio. Bueno, pues dice López-Gatell que estos cuestionarios no son útiles. ¿Qué opinión le merece este comentario? Bueno, definitivamente, pues se tiene que tomar los datos, pero también se tienen que hacer varias acciones paralelas para poder disminuir el riesgo de manera conjunta. Ujú. Realmente no existe ninguna medida 100% efectiva, ni siquiera las vacunas han demostrado ser 100% efectivas. Sí. Entonces, mientras se sumen todas las estrategias de manera coordinada y paralela, Ujú. van a ser útiles en la medida en la que se puedan analizar los datos y se tenga la capacidad de poder compartirlo entre las diferentes dependencias del gobierno y así poder sumar esfuerzos para, por ejemplo, en el caso de los cuestionarios de los viajeros, Ujú. pues ayudan a mejorar las hojas de la tripulación que entrega, los reportes de la tripulación que entrega con cada vuelo que llega, Sí. y poder complementar estas hojas porque a veces han llegado o llegan de manera incompleta con la finalidad de poder rastrear todos los casos en el caso de que se pudiera llegar a detectar un brote. Ajá. No Es que yo sirven creo, perdón doctor que lo definitivamente. interrumpa, pero creo que ese es el problema, que no se hace rastreo y por eso se dice que no sirve. Le voy a poner mi caso, por cuestiones profesionales, yo viajo más o menos con frecuencia por avión o últimamente lo he hecho, entonces o he tenido una suerte increíble o en ningún vuelo donde yo he estado, muchos de esos vuelos abarrotados, ha habido un pasajero que luego ha desarrollado COVID. Porque yo lo que esperaría es que en alguno de esos vuelos me llegara un correo electrónico diciéndome, oiga, en el vuelo que venía usted venía un pasajero que luego desarrolló COVID, váyase a hacer una prueba. Entonces, o he tenido mucha suerte o nadie me ha avisado que en ese vuelo venía alguien así. Pues realmente la búsqueda de contactos y más bien la búsqueda de casos es de manera pasiva. En el caso del gobierno de México, realmente no se hace una búsqueda activa. Ujú. Nunca ha sido esa la estrategia. La estrategia que México hace es una estrategia basada en la mitigación. Y por eso tal vez es que el subsecretario haya hablado de la inutilidad de los cuestionarios, pero realmente sí son útiles. Ujú. Definitivamente están en el escalón más bajo de la efectividad si se usan solos Claro, para poder sí. rastrear los casos y rastrear también los contactos, pero si se suman a una estrategia coordinada entre las diferentes dependencias, una estrategia transversal que pudiera llegar a aumentar la efectividad total de la búsqueda de estos casos índice y pues el rastreo de los contactos, bueno, definitivamente son útiles. Sin embargo, pues lamentablemente no ha llevado a cabo esta estrategia conjunta, Ujú. no se ha podido concretar, no se ha visto. Entonces, pues tampoco es que se hagan pruebas de manera rutinarias para Ujú. poder tamizar al universo de viajeros. Esto también ya se ha comprobado que las pruebas pues no son útiles definitivamente cuando estamos hablando de una gran Sí. cantidad de viajeros que llegan o salen de nuestro país, porque habría que hacer cientos de miles para poder detectar un solo caso, pero bueno, sí definitivamente sirve para complementar la información en el Ujú. caso de encontrar un caso índice y rastrear a los Lo que contactos. sí nos sirve, doctor, no sé si esté de acuerdo conmigo, son esos tapetes sanitizantes que se ponen en la llegada de los pasajeros al aeropuerto internacional y a otros aeropuertos en la ciudad, en el país. Recordemos que la forma de contagio de esta enfermedad es respiratoria, Ujú. entonces se da a través de las gotas de aerosoles que nosotros expulsamos cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, o también se da a través de las gotas que quedan en los objetos que nosotros Ujú. tocamos y que se les llaman fomites, pero realmente pues, la contaminación del piso
no ha contribuido de una manera Pues sí, significativa en prácticamente ninguno de los contagios, sí. e incluso ya no se están usando en algunas partes del mundo, y bueno, faltaría actualizar esta parte de la estrategia, ya que pues sí, algunos protocolos lo exigen de manera obligatoria para estar en cumplimiento de las leyes y de las normas que se emitieron como parte de la estrategia de la reactivación. Doctor, me queda solo un minuto, pero quisiera preguntarle si no le llamó la atención que el caso de Omicron, del pasajero que llegó de Sudáfrica, pues dice López-Gatell que solo tiene 8 contactos. Se me hace un poco difícil si llegó en vuelo comercial, ¿no? A mí lo que me llamó la atención y creo que de manera positiva, Pascal, es que es el viajero el que activó la cadena de vigilancia epidemiológica. Y yo creo Mm, que esto ujú, es de reconocerse y creo que esto es lo que debemos de estar haciendo todos los viajeros internacionales, sí, porque nosotros somos los que tenemos la responsabilidad como viajeros de estar al pendiente de nuestra salud al regreso sí, y de acudir de inmediato a un médico o con un personal sanitario, y no solamente eso, sino informar que tuvimos este antecedente de viaje sí. para que el personal sanitario pues tenga esa capacidad de detectarlo, de sospechar del caso con nuestros antecedentes y de Mm. notificar a las autoridades. Si esto no hubiera sucedido de manera inmediata, como No lo nos fue en hubiéramos el caso de enterado. este viajero, Sí, bueno, entonces hubiéramos tenido un brote claro. mucho más grande, Muy bien. y hubiera sido mucho más difícil de controlar. Pues doctor, le agradezco mucho. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Pascal, y saludos al auditor. Bonito día. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.